Bien, por favor, ahora vamos a componer la mesa académica para la continuación de estas jornadas y suben al estrado don Salvador Rodríguez Becerra y don Salvador Hernández González. Sí, sentaros. No sé si se ha resuelto. Está resuelto. Bien, y sin más voy a hacer la presentación de los ponentes, advirtiendo que no, en fin, siempre puede parecer que es una falta de respeto a los ponentes, pues eludir su currículum, pero si tuviera que contar el currículum de los ponentes y todas sus publicaciones, acabábamos el tiempo de la jornada y no haríamos una presentación en condiciones. Los doctores, don Salvador Sánchez Becerra y Rodríguez Becerra, perdón, don Salvador Rodríguez Becerra, me he equivocado aquí, don Salvador Rodríguez Becerra y don Salvador Hernández González, que son nuestros salvadores hoy, pues son dos personas, aunque ahora diferenciaré el currículum de cada uno, son dos personas muy dedicadas a una tarea que a mí me es muy grata, que es el estudio del arte. Aunque don Salvador Rodríguez Becerra es un catedrático de antropología social y no es una especialidad ajena al arte. Ahora está muy de moda metodológicamente la antropología del arte. Hay un magnífico historiador que se llama Hans Belting, que ha desarrollado este tema de la antropología del arte. Ellos vienen trabajando en el campo de la antropología del arte desde hace bastante tiempo. Y en concreto don Salvador Rodríguez Becerra pues ha sido catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla durante más de 40 años y sigue todavía, aunque ya jubilado de las tareas docentes, sigue con sus tareas investigadoras y, como digo, tiene un currículum amplísimo que yo me voy a limitar a sobrevolar. Ha sido director del Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla entre 1989 y 1991, ese museo tan bonito que hay en la Plaza de América. Ha sido presidente de la Fundación Machado entre 1993 y 2001, académico del Instituto de Estudios Jiennenses, también miembro de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, y ya nos vamos aproximando al tema. Y también hay que destacar que fue fundador y director de la revista Demófilo, una revista de una gran importancia en la cultura andaluza, director del grupo de investigación de estudios sobre religión en Andalucía. Ha publicado y ha trabajado en la edición de más de 25 libros, que no voy a citar todos, y fundamentalmente pues ha publicado muchísimo sobre religiosidad popular andaluza, ha publicado sobre fiestas en Andalucía, colaboró en un gran congreso y tuvo un papel decisivo en un gran congreso que se hizo en Sevilla y se publicaron 3 gruesos volúmenes sobre religiosidad popular, una publicación interesantísima. Ha sido asesor cultural de muchísimos programas, especialmente en Canal Sur, de muchísimos programas relacionados con la cultura popular, con la religiosidad popular, en fin, con todo lo que es la antropología en un sentido amplio. Y es autor de más de 300 artículos. Pero de esos artículos yo quería destacar sus 2 participaciones en la revista Ariadna, que recogen sus ponencias en la segunda jornada de Historia del Cardenal Portocarrero y en las 4ª jornadas de Historia del Cardenal Portocarrero, donde precisamente, también en colaboración con nuestro otro Salvador, hizo ya una primer acercamiento a la historia del convento de San Francisco, fundamentalmente centrado en el siglo XVII.
realmente la ponencia que vamos a escuchar a continuación, que la harán los dos, es una ponencia que lo que hace es complementar, porque veremos el convento a lo largo de los siglos siguientes, el XVIII y XIX. Y, en fin, tengo aquí sus publicaciones, pero como digo, no voy a enumerarlas todas. Sobre todo, es muy interesante su gran trabajo en las cuestiones de la religiosidad popular de los andaluces, que ha dado lugar a varios libros. Uno fundamental, la religión común de los andaluces, que me parece una gran obra de referencia. Ha trabajado mucho sobre santuarios, votos, sobre, como digo, diversas publicaciones, pero, como digo, destaco su ponencia en el año 2010, el convento franciscano de Santa María de Belén, de Palma del Río, en el siglo XVII, y otra que presentó en unas jornadas anteriores, que acabo de traspapelar aquí lo tengo. En las segundas jornadas, pues, presentó una ponencia sobre religión y religiosidad en Palma del Río en el siglo XVII, perspectivas histórico-antropológicas. Bien, bueno, a petición del interesado voy concluyendo, porque si no, no me daría tiempo a presentar al siguiente ponente. Bien, don Salvador Hernández González es colega, es historiador del arte, es doctor por la Universidad de Sevilla y ha trabajado en la Universidad de Sevilla y actualmente en la Universidad Pablo de Olavide. Él tiene un enfoque más desde la historia del arte, fundamentalmente ha trabajado en el mundo de las cofradías, donde tiene muchísimas publicaciones, y también se ha dedicado a colaborar con el profesor Rodríguez Becerra en obras, algunas, bueno, los mismos, también colaboró con él en estos trabajos sobre Palma del Río, y simplemente porque por la cantidad de hojas que están viendo que manejo, tiene un currículum de publicaciones muy extenso, pero voy a simplemente a reseñar aquellas que se acercan un poco más al tema, ¿no? Como un ejemplo del patrimonio de las cofradías, su estudio, el patrimonio artístico de la capilla de la carretería a comienzos del siglo XIX, a través de su inventario de 1802. Ha trabajado también sobre la capilla de Nuestra Señora de los Reyes y la Casa de Contratación de Indias, sobre limosnas y donativos con capital americano. Ha trabajado sobre la Semana Santa de Sevilla en la época de la Restauración, 1875-1898, y el Ayuntamiento hispalense. Reliquias y relicarios de santos en la Catedral de Sevilla. Y, en fin, luego muchas publicaciones de historia del arte sobre distintos artistas, y es un gran conocedor también de la religiosidad popular y de su representación en imágenes. Y más relacionado con el tema que nos ocupa, pues ha escrito sobre relaciones de la comunidad franciscana de San Diego de Alcalá, del convento de San Francisco Casa Grande de Sevilla, y también ha publicado, relacionado con Córdoba, Calvarios y Vía Crucis en la provincia de Córdoba, orígenes, evolución y manifestaciones artísticas, conjuntamente con el doctor Salvador Rodríguez Becerra. Bien, no me quiero extender más en los currícula de ambos ponentes, porque ya estoy asumiendo demasiado protagonismo, y lo que supongo que es el interés fundamental es escuchar su intervención. Así que, si el PowerPoint no lo permite, pues cuando quieran ustedes ya se organizan un poco el tiempo y la intervención a su gusto. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. En principio me han cambiado el PowerPoint, porque se ve que el programa de este ordenador no es el que yo uso. Pero yo quiero empezar
mostrando mi agradecimiento al alcalde de Palma del Río, el señor Almenara, que ha propiciado estos encuentros. También agradecerle al señor Moreno de la Cova por haber conservado este edificio, él y su familia, hasta estos días y nosotros poder gozarlo y disfrutarlo. También quiero felicitar a los estudiantes y familias que han conseguido una beca. La enseñanza, la investigación, la enseñanza, tanto monta tanto, son y han sido para mí el norte y guía de toda mi vida. Sin el conocimiento no se es un ser humano. Todos los seres humanos tienen conocimiento, por supuesto, pero sin profundizar en el conocimiento no avanzamos y nos mantenemos en la rutina y en el quehacer diario. Por tanto, felicito también al señor Muñoz Rojo, que es quien me ha invitado expresamente, y al doctor Pérez Lozano, director de los cursos, que también lo hizo. Como ya se ha mencionado, mi historia y mi relación con Palma no es de ayer mañana, ya hace unos años. Aterricé gracias a la invitación de Pepe Gamero, de Reyes Lopera y de Antonio León. Porque entre ellos y un par de profesores de la Universidad de Sevilla, el profesor Antonio Miguel Nogués, ausente porque está en la Universidad Miguel Hernández, y yo vinimos para contribuir a organizar los cursos de verano sobre antropología que desde las instancias locales nos habían requerido. Estábamos en aquel tiempo deseosos de hacer cultura del pueblo y para el pueblo, y entre todos pusimos los medios humanos y materiales y nuestras capacidades intelectuales para la preparación de los cursos que hacíamos con antelación y de forma mancomunada. Fueron muy satisfactorios para los organizadores y espero que para los estudiantes y participantes. Luego vino el conocimiento de Eloy Viro, entonces hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Belén. Y de ahí la preparación del Bicentenario, la coronación canónica y naturalmente también me involucré por la invitación que se me cruzó para que diera una conferencia sobre ese misterio, que sigue siéndolo, el que exista una imagen en el santuario con la advocación de Virgen de Belén y que este convento se llamara y se llamó siempre Virgen de Belén. El problema, digamos, la cuestión, el enigma me provocó de tal manera que me puse a trabajar. Pues en esta ocasión no conseguí el objetivo, es decir, sigue siendo una explicación que no entra dentro de mi lógica y nadie hasta ahora que yo sepa lo ha explicado, el por qué una misma advocación con dos imágenes distintas, en dos lugares distintos, dentro de la misma localidad. Lo dejo ahí porque tendremos que seguir batallando sobre esto hasta encontrarle la razón de ser. Celebramos este año, los 5 siglos de la fundación de este convento. Perdón, esto ha sido siempre un convento, no es un monasterio. Aunque algunas veces aparezcan los papeles, porque todo el mundo se confunde, los hombres de hoy y los de ayer también, es decir, que los propios frailes a veces. Pero esto es un convento. ¿Qué quiere decir? Una orden religiosa de frailes. ¿De qué frailes? Franciscanos. ¿De qué corriente, familia, o si quieren ustedes en plan de broma, o de bando? De los observantes. Ahora, cuando empiece esto a funcionar, ya yo iré explicando. Pero estar aquí hoy, estar con todos vosotros y venir a hablar de este edificio tan emblemático, sin duda alguna para mí es una gran satisfacción y voy a empezar, no sin antes
darle la bienvenida, perdón, darle el saludo, porque no estaba yo al tanto del protocolo, al señor alcalde, al señor vicerrector, al señor vicepresidente y a la señora concejala, y ya va a terminar mi mujer que está en la esquina. Y ya está. Hemos organizado este acto académico sobre dos bases. Un título general, que es el convento de Santa María de Belén, pongo entre paréntesis, o de San Francisco, de la observancia en los siglos XVIII y XIX. El subtítulo no ha entrado ahí, pero es Historia, Arte y Vida Cotidiana. Bien, el arte, que está en el centro, lo va a desarrollar Salvador Hernández, que para eso es un experto, y yo me dedicaré fundamentalmente a la historia en el siglo XVIII y XIX y a la vida cotidiana. Bien, he puesto el título sobre esa postal que me ha facilitado Muñoz Rojo, porque resulta interesante, ¿verdad?, como hay otras imágenes, como la del cuadro, en la que prácticamente ahí lo que se ve es un barrizal, un erial. Aquí, sin embargo, lo que vemos desde el otro lado es algo tan frondoso como un huerto de naranjas, sin duda alguna. Bien, pero antes de empezar tenemos que tener mínimamente las ideas claras. Los franciscanos u orden de los frailes menores. Fíjense la idea de Francisco de Asís, menores, los más pequeños, los más de abajo, el ideal de pobreza que buscaba. Pues bien, todos frailes menores, Francisco de Asís, que funda esta orden religiosa en 1209. Y él no sabía que en su concepción del cristianismo estaba ya el virus de la división y del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque, por una parte, propugnaba retirarse al campo, retirarse a una ermita, retirarse a una cueva, a un espacio aislado para vivir como un eremita. Pero, por otra parte, también era partidario de la vida conventual, es decir, de la vida comunitaria entre los frailes. Pues bien, yo no voy a explicarles con detenimiento porque les digo que esto es bastante complicado. Casi 4 meses me ha costado entender un poco toda esta problemática que son la orden franciscana. No es que las demás no hayan tenido sus problemas, pero esta, desde luego, les puedo decir que bastantes más. Entonces, ya desde el siglo XIV empieza a haber diferencia entre unos frailes franciscanos y otros. Unos son conventuales. Esto tiene no lo tiene, ¿no? Sí. Unos son conventuales porque viven en conventos, pero otros quieren seguir la regla con mayor observancia. Y entonces, claro, empieza a llamársele observantes. Los primeros, que eran simplemente frailes menores, en oposición a los observantes, empiezan a llamarse conventuales porque propician la vida conventual. Bien, las órdenes religiosas, todos tienen una dependencia del Papa, y ahí andaban en la pugna unos u otros, quién nombraba al superior, al ministro general. Se les concedió un vicario general a la otra rama hasta que llega León X. Lo conocen a León X, el famoso retrato de Velázquez, ¿verdad?, con esa cara de florentino que tiene, y da una bula, ite vos, en 1517. Mediante esa bula dice, se acabó, los observantes para un lado y los conventuales para otro, pero el general será el superior general será de los observantes. Mientras tanto, en España, Cisneros, que no está muy de acuerdo cómo llevan la vida sus propios hermanos franciscanos, promueve una reforma, le ayudan los reyes católicos y van haciendo cambios porque no están de acuerdo con la forma en que lo lleva. Hasta que llega Felipe II, el rey más poderoso de la tierra en ese momento, también en Castilla, que dice, hasta aquí hemos llegado, aquí no va a haber más que observantes, porque los conventuales no me gustan, los conventuales llevan otra forma de vida conventual, observante. Y el que no quiera,
como dice, la puerta está abierta, es decir, o vienen ustedes dentro o se van fuera. Y a partir de entonces, en España no hay más que, en España, que es Castilla, que es Aragón, que es Cataluña, pues solo hay frailes observantes. Pero la cosa no termina aquí, porque enseguida empiezan otros que dicen que esa observancia es insuficiente y entonces crean la rigurosa observancia, la rigurosísima observancia. Y aquí van a surgir grupos como guadalupanos, alcantarinos, San Pedro Alcántara, pero ya tenemos aquí el origen. Aquí hemos puesto angelinos. Es que uno de esos reformadores que le parece que todavía los observantes no llevan una vida demasiado austera es un conde, nada más y nada menos, el conde de Belalcázar, que probablemente, digamos, lo oigo en tono de broma, claro, que un poco aburrido de ejercer sus, pues decide hacerse un fraile de lo más riguroso que haya. Y con la influencia que le da su título, su poder, su riqueza, consigue del Papa que le autorice a crear una provincia, la provincia de Los Ángeles. Y ya estamos aterrizando. Porque la provincia de Los Ángeles, la provincia franciscana observante de Los Ángeles, se funda sobre ese convento que está ahí en la Sierra Morena, que se llama Nuestra Señora de Los Ángeles. El conde de Belalcázar renuncia finalmente a su título, pasa a otro miembro de su familia y crea una provincia. Pero es que este guadalupanos es por un Juan de Guadalupe, es decir, el que sucedió en el mando en la provincia al conde de Belalcázar, que todavía va a darle una vuelta más a la observancia. Por tanto, estamos viendo que se busca este lugar porque se quiere llevar una vida muy austera, muy rigurosa, siguiendo los principios. Ustedes saben que esa es la eterna canción casi de la humanidad, ¿no? Los textos sagrados, los textos antiguos, el origen. ¿Cuántos cristianos nos dicen? Tendríamos que vivir como los cristianos primitivos, como si eso fuera posible, claro. Pero bueno, esa es la historia de la humanidad y esa es la historia de las órdenes religiosas. Pues bien, faltaba decirles que, por si no hubiese sido suficiente, van a surgir todavía en el anterior, van a surgir todavía, después de los calzados, los capuchinos, que también son franciscanos, y todavía más, otro grupo que se llaman la Orden Tercera Franciscana. No la confundan con la Orden Tercera Seglar, sino con la Orden Tercera Regular. Bien. Pues este conde de Belalcázar, después de pasar unos años en Roma, de recibir las bendiciones del Papa, se viene a las montañas, que ellos llaman las montañas de Sierra Morena, porque quiere fundar un convento y vivir como preconizaba San Francisco. Cuando se funda una unidad administrativa hacen falta como mínimo 3 conventos, entonces los superiores le ceden, le traspasan, como si un futbolista le traspasan 2 conventos para que sean 3 y así le permiten que cree, o sea, ellos le autorizan a crear y le dan el permiso, una custodia. Pero fíjense ustedes, esa silueta en amarillo ya nos está diciendo, pero ¿qué hace eso aquí? ¿Cómo se ha metido esa cuña entre Extremadura, Castilla, Andalucía, oriental y occidental, que aquí está representado por las provincias observantes, digo solo observantes, Granada, Andalucía, que es la occidental, Granada, que es Córdoba, Granada, Jaén y Almería, aproximadamente, digo, porque las provincias no coinciden con las administrativas nuestras. Pero fíjense ustedes, una estrecha franja que va de norte a sur, que es la provincia de Los Ángeles, que se funda en 1517, hasta ese momento no se crea la provincia, el convento de Palma se creará en 1518. Y comiéndole un poco terreno a un reino y otro, buscando ¿qué? Para mí ahora mismo parece claro, buscando el apoyo, la influencia que recibieron los condes de Belalcázar, de los condes de Palma
y de otros títulos de nobleza. Prácticamente empiezan y crecen los conventos por una serie de señoríos que van desde el sur, en la provincia de Sevilla, terminan fundando, aunque eran enemigos de las ciudades, como se demuestra en este caso, terminan fundando en Sevilla y terminará siendo la cabecera, es decir, la curia provincial estará en Sevilla. Origen nobiliario, por tanto. Llegó a tener, a lo largo de la historia, sobre todo siglos XVI y XVII, porque ya en el XVIII ya no se fundan más conventos, 24 conventos, 9 de clarisas y concepcionistas. Saben ustedes que son dos ramas, las clarisas es una cosa y las concepciones, aunque sean franciscanas. Propugna la rigurosa pobreza, es decir, el apartamiento del mundo. Fray Juan de la Puebla es por la Puebla de Alcocer, o sea, segundo conde de Belalcázar, propugna una vida rigurosa en la pobreza y un apartamiento del mundo, por eso se va a la sierra. Tendrá que morir Fray Juan de la Puebla para que sus sucesores acepten la oferta del conde del conde de aquí, ¿cómo se llama, por favor? El conde de Palma, el señor Portocarrero, la familia Portocarrero, para que acepte la fundación y decidan venirse a este lugar, que según todas las crónicas era un lugar muy ameno, en el sentido, es decir, un paisaje agradable, hierba, arboleda, agua en abundancia. Los frailes observantes y los angelinos en particular negaban la propiedad privada, es decir, ellos no podían poseer nada, ni privado ni público, porque los conventos jurídicamente eran propiedad de la sede apostólica, o sea que ellos no podían poseer nada. Y esa dualidad entre eremitismo y conventualidad. ¿Cuáles fueron las principales casas? Y ahora les diré algunos documentos que se ven muy claramente. Pues la de Sevilla, la de Palma, la de Belalcázar y la de Cazalla. Fueron esos los 4 primeros conventos, los 4 principales conventos que hubo a lo largo de la historia. Pasaré sobre esto muy rápidamente, porque este es el libro en el que nos hemos basado durante mucho tiempo para hacer la historia de la provincia y de cada convento. Pero este es un libro hagiográfico, exegético, desde una perspectiva... Por supuesto, Fray Juan de Guadalupe es un fraile franciscano observante de la provincia de Los Ángeles, pero es que tienen una concepción de los hechos muy milagrosa, muy providencialista. En definitiva, no es historia científica. Es verdad que es lo que más claro tenemos y está publicado, pero hay que mirarlo con una cierta distancia. Y solamente les he traído aquí 2 referencias que el editor de este libro, el historiador de la orden, Fray Hermenegildo Zamora, dice: en historia no se puede colocar las cosas donde a uno le parece. Lo contrario es un engaño. Por muy piadoso, ¿cuántas veces se habla de las mentiras piadosas, verdad? Por muy piadoso e intrascendente que sea. Sigo porque si no, no vamos a llegar a tiempo. En todo caso, este es el libro y fíjense, el que está en el centro no es San Francisco, sino Fray Juan de la Puebla. La Inmaculada Concepción, que es la imagen de María por excelencia, pero a la derecha y a la izquierda hay 3 frailes y una monja, son parientes de Fray Juan de la Puebla, es decir, de la familia nobiliaria que tienen su escudo en la parte inferior, de los Zúñiga y de los Salvador. No. Los condes de Belalcázar. Bueno, paso siguiente. Los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo hasta la primera mitad del XVIII, el convento se funda en 1508, los condes de Palma costean gran parte del convento,
no es el convento que estamos viviendo en estos momentos, eso que quede claro desde el principio. Este edificio no es aquel del que hablan los libros. Aquí, como luego mi compañero dirá, este es otro edificio, sobre el mismo espacio, probablemente, o semejante, pero no es el mismo. Pues bien, se establece un patronato porque los señores de las villas y los condes de Palma eran señores de esta villa, eran como el Estado sobre la villa, es decir, no había otro Estado. El poder, la autoridad, la ejercía el conde. Pues bien, como consecuencia establece un patronato, que es decir, un patronato de protección. Se comprometen a protegerlo dándole limosnas y a construir a cambio de que se les mantenga una cripta y se les respeten una serie de honores cuando visiten, cuando vayan a la iglesia, un número de misas cuando fallezcan, y que se puedan enterrar en la cripta que se estableció en el presbiterio. ¿Cómo van? Bueno, de aquí surgieron... Pero todo va a cambiar cuando en el siglo XVII Fray Juan de Palma, un fraile de este convento, nacido en Palma, alcanza un prestigio como predicador y es llamado a la corte para que actúe de confesor del rey y de las infantas, y luego se queda en el convento de las infantas, donde están las infantas reales en Madrid. Esto le va a dar unas relaciones muy estrechas con el poder y va a conseguir medios económicos suficientes como para darle la vuelta a este convento. Dice un cronista, se le sacó de cimientos, es decir, que sobre el primitivo convento quedarían cuatro restos porque se hizo de nuevo. Esto fue posible y además, que es lo que ha quedado más, consigue que le regalen cantidad de reliquias con el precio que las reliquias tenían entonces, pero claro, la realeza tenía cantidad de reliquias, pues trajeron cajas y cajas de reliquias y además una imagen que por haber estado en la Capilla de los Reyes se le llama Nuestra Señora de los Reyes y es la que se instaura en la última capilla cerca de los pies en el lado izquierdo y en la que todavía se demuestra que estuvo entronizada ahí. Este convento llegó a tener 40-50 frailes, lo cual es una media muy apreciable, una fuerte o una gran enfermería y se convirtió también en un centro de estudios. Pero llegamos a la segunda mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar. Los gobiernos ilustrados desde Carlos III en adelante van a poner limitaciones. Naturalmente esto nace de un descontento porque habían dejado de ser atractivos y eran muy criticados los frailes por sus formas de vida, la de algunos naturalmente, pero sobre todo porque también otros, no los franciscanos, otros frailes habían acumulado muchas riquezas. Los gobiernos empiezan a tener muchos problemas financieros y a tener una fuente económica que no saben un poco cómo meterle mano. Pero el hecho es que poco a poco empiezan a meterle mano. Y, como digo, Carlos III pone un límite a los conventos, pone un límite al número de frailes que tiene que haber en cada convento, y las Cortes de Cádiz posteriormente pues seguirán en esa misma línea. Y es que se habían ido desarrollando ideas de libertad, ideas de igualdad. La obediencia dentro del convento era muy estricta y rígida, y como veremos posteriormente, de forma que había una división tajante entre los padres o sacerdotes, sí, ordenados, y los legos, aunque todos se llamaban en sí hermanos, pero realmente los padres eran los que gobernaban, los que tomaban las decisiones, y los legos, pues los que obedecían. Esta fuerte jerarquización, que además se creó una especie de escalafón basados en la edad, pero también en el prestigio y sobre todo en los títulos que, digamos, en los años de experiencia, que llegó un momento en que había toda una serie de privilegios para los de arriba y muy poco para los de abajo. Simultáneamente se da un proceso que hemos llamado de clericalización. Los frailes son religiosos, pero no tienen por qué ser clérigos.
Es decir, clérigos es que desempeñan las funciones de los clérigos, es decir, dicen misa, confiesan, predican, ofician, pero es que prácticamente empezaron los frailes a buscar los puestos que quedaban vacantes en la iglesia, en la iglesia diocesana. Y algunos se ausentan semanas, meses y hasta años, porque en tal pueblo no hay cura y él se va, y un fraile se va allí, cobra los derechos que tiene por tal y encima además vive individualmente, algunas veces se amanceban, en definitiva una situación crítica y como consecuencia un declive demográfico de frailes. Simultáneamente los Borbones establecen una unidad, una sola autoridad. Dice, cada orden tiene que tener un superior que responde ante el rey de España, ante el Papa también, pero sobre todo ante el rey de España. De modo que cada vez que se dirige el rey a una orden, lo hace al superior general y éste lo manifiesta y lo ordena y lo distribuye para todos, para que no haya esa dualidad que los Borbones no eran partidarios de tener que depender del Papa para unas cosas y del rey para otras. Ahí tienen ustedes, pero que les voy a pasar pronto porque es una maravilla. Les he dicho antes que el convento fue uno de los grandes de la provincia. Y aquí tenemos un texto, dice, una de las casas principales señaladas por la provincia, que son San Antonio de la ciudad de Sevilla y Nuestra Señora de Belén de Palma. La segunda se nombra. Esto es porque dice, aquellos frailes que ejerzan la predicación un número de años en estos dos conventos tienen un reconocimiento, lo cual quiere decir que había aquí en este convento, como en el de Sevilla, había un ambiente intelectual relativamente alto. Y dice en otro texto un fraile de la competencia, de los predicadores, de los dominicos. Digo de la competencia porque convivían, pero también competían. Escribe un libro sobre, que ustedes conocen, Palma Ilustrada, y dice en un momento, es hoy esta religiosa casa una de las mayores conventos que tiene esta provincia. Se refiere siempre a la provincia de los angelinos, a la provincia de Los Ángeles, porque en todo es grande, en todo, en religiosidad, en observancia, en letras y en virtudes, y en lo material de su edificio. Y es que este edificio no es común en el mundo franciscano. Un mundo como el observante, que tiene muy en cuenta el tema de la pobreza, no gasta tanto en construir. Y si lo gasta es por la influencia que os he dicho antes, porque Fray Juan de la Puebla está cerca del poder y el poder contagia, como saben ustedes mucho. Y entonces hace este gran convento, que se caracteriza por su maciez, gracias a esos esfuerzos. Como digo, estábamos la crisis en el siglo ya XIX, la guerra de la independencia. Pero es que cuando entra el rey José I Bonaparte, en 1809, decreta de inmediato la disolución de todas las órdenes religiosas. Claro, lo que pasa es que el rey José no tenía autoridad nada más que en el territorio que controlaba por las tropas que le facilitaba su hermano Napoleón. Y entonces, en aquellos lugares a los que iba tomando, pues iba imponiendo las leyes. De forma que, aunque la ley estaba de 1809, la disolución de los conventos, a Palma, el de Palma no se disuelve, o sea, se disuelve, ahora le explico por qué y cómo, en 1810. Me parece que puedo ir para adelante y luego para eso, y luego para atrás. Dice el guardián, el superior del convento, en un testimonio que escribe: en el año de 1810 invadieron los franceses las Andalucías. Les recuerdo que Andalucía no ha sido una unidad política hasta el estatuto, el único estatuto que ha tenido Andalucía. Antes eran dos Andalucías, y así lo veían ellos, dos Andalucías, la de Oriente y la de Occidente.
Invadieron los franceses las Andalucías por el mes de enero y el día 22 en la noche llegó a este pueblo la noticia de que habían entrado ya en Córdoba. Lo que tanto... Adiós. Lo que tanto... Bueno, eso es. Claro, los frailes cuando oyen que los franceses, las tropas francesas, están en Córdoba, aquí ya mismo, y sabían que la llegada de los franceses era la disolución del convento, como así ocurrió. Voy a pasar. No, ahora es... No. Esto es. Bien. Y es que en el siglo finales del XVIII y del XIX, las órdenes mendicantes, las órdenes religiosas en general, están en crisis. Los gobiernos las están cercando, favorecen la secularización. Secularizar es dejar de ser fraile, pero seguir siendo sacerdote si eras sacerdote, porque si eras lego, pues no te amparaba ninguna. La desobediencia, el amancebamiento, la relajación de la pobreza. Algunos frailes cobraban por sus sermones y tal, y a pesar de que la ley lo prohibía, la regla lo prohibía, ellos se quedaban con ese dinero y tenían ciertas entradas, e incluso el fervor religioso. Toda esta crisis de los mendicantes lleva aparejada la extinción de la comunidad. En 1820, una ley del gobierno pone a los conventos bajo la autoridad de los obispos. Por tanto, el convento de Palma pasa a depender en lo religioso del obispado de Córdoba. Hasta ese momento no tenían ninguna autoridad los obispos sobre los conventos, pero es ninguna autoridad. Pero es más, sin embargo, todavía este convento, que era de los grandes, en un reagrupamiento que hubo de noviciados, se decide que el noviciado se establezca en este convento de Palma. Convento porque tenía capacidad y personal preparado y además capacidad para el alojamiento. Quizá de entonces venga el nombre del claustro pequeño o claustro de los novicios o del noviciado. Pero bien, en 1810, como digo, llegan los franceses, se suspende la vida conventual, los frailes son expulsados, el convento cerrado, incluida la iglesia. Dice solo podíamos entrábamos discretamente con las puertas cerradas. Aquí tenía un texto muy gracioso porque la disolución llevó aparejada el que se les prohibió vestir el traje de franciscano, y entonces tuvieron que buscar pantalones, camisas y otras prendas, y dice uno de los frailes que provocaba risa entre el común de la gente, ver a los frailes vestidos de paisano. El convento vuelven, o sea, del 1810 a 1813, el convento está cerrado, es utilizado por los franceses para su alojamiento y fortifican la parte amurallada de la ciudadela, de la parte antigua de Palma. En 1813 se retiran y poco a poco empiezan a llegar de nuevo los frailes al convento. Entonces seguirán una vida más o menos normalizada, sin poder admitir nuevos novicios porque la ley ya lo prohibía, pero se avecinaba la catástrofe. En 1835-36, porque hay decretos en esas dos fechas, el gobierno liberal de Mendizábal, con la firma de Isabel II, la reina, decreta la desamortización. Es decir, desamortizar es
sacar todos los bienes raíces que tuviesen, y la exclaustración, es decir, sacarlos de los conventos a la calle, y en definitiva la supresión. Es decir, a partir de 1800 el gobierno decreta que ya no hay más frailes. En esto tengo que hacer una parada porque no les podemos dar mucho más detalles sobre este trascendental momento, porque la documentación que sabemos por otros conventos que existió, y es que una mañana muy temprano se presentaba unos alguaciles y un delegado de Hacienda en la puerta del convento y le decía, en este caso al superior o guardián, que venimos a incautar el convento y vamos a hacer un inventario de todos sus bienes. Y a continuación los frailes salían y el Estado se incautaba de todos los bienes que hubiese en el convento y de todos los bienes raíces, que en este caso no existían, puesto que los franciscanos no tenían propiedades. He de decirles que ya en el 13, ya en el 10, la iglesia y todo el convento fue desvalijado porque los franceses se llevaron a Córdoba todo lo de oro y plata y de valor que había en el convento, específicamente en varias cajas. Se llevaron a Córdoba, es decir, que quedó limpio. Pero desde el 13 al 35 lo que pudieran recoger fue también expropiado por el gobierno. Como consecuencia, lo que es el convento es subastado y lo que es la iglesia pasa a ser iglesia auxiliar de la parroquia de la Asunción de Palma. Bueno, vamos. Ahí les pongo los 3 decretos de exclaustración y desamortización. El de las Cortes de Cádiz de 1820, el decreto del liberal de 1836 y en el que se dicen quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. Y en el otro se especifica todos los conventos. Se produce, como ya decía antes, una relajación de la pobreza. Cuando el guardián reflexiona sobre la iglesia vacía y las imágenes sin joya, las imágenes fueron repartidas entre la parroquia y algunas casas de particulares, y entonces a partir del 13 empiezan a volverse. Pero cuando este fraile reflexiona y dice que de qué vale acumular tantas riquezas, so pretexto, dice, del culto divino, si luego llega una situación como esta y nos quedamos con nada. Y entonces hace referencia y hace hincapié en que su regla no les tenía permitido acumular esas riquezas, aunque fuesen con motivo o sobre pretexto del culto divino. Esto ya hemos hecho referencia. Ahí tienen ustedes cómo, sí decirles, añadirles, ahora que veo el compás, porque todo lo que está detrás de esos 2 muritos, de esos 2 pilares, es lo que se llama el compás. Pues bien, de 1810 a 1813, los frailes que murieron, que fueron 6, fueron enterrados en ese espacio. Y algunos civiles de la población también fueron enterrados en ese espacio. Luego ese espacio fue primero que nada cementerio, aunque fuera provisional. Porque los frailes se enterraban todos en la cripta del presbiterio, es decir, la cripta que estaba y estará en la cabecera de la iglesia. Eso tengo la documentación pertinente en la que todos los frailes que murieron en este convento, hay un acta en la que se dice su nombre, circunstancias, tal, y que fue enterrado en la cripta, le llaman ellos también, en el enterramiento. Naturalmente, a partir de 1813 vuelven otra vez a enterrarse hasta 1835 en la cripta del presbiterio. Pero curiosamente ellos no tenían la sensación de que lo de los franceses iba a ser para siempre, de forma que
describieron con toda minuciosidad dónde fueron enterrados estos 6 frailes que no lo fueron en la cripta. Fíjense a lo que llegó. Se cerraron las puertas de la iglesia, en las que se dijo misa solo a puerta cerrada. La espadaña grande es para llamar a los fieles, pero como diré, si es que tengo tiempo, la vida sobre todo era interior en el convento. Para eso había otra espadaña y otras campanas, porque la vida estaba completamente reglada por los toques de campana. Dice expresivamente que se prohibió el uso de las campanas y cogieron las cuerdas y las metieron por una ventana para que no se pudieran tomar. Y aquí viene lo que yo les decía, de que los religiosos vestidos de seglares, como pudo cada uno, llenos de vergüenza y moviendo la risa de unos y las lágrimas de los otros y el sentimiento común de todos. Bien, seguimos lo mismo. Dice más o menos también aquí que cada uno hacía lo que le daba la gana y que no se sabía quién gobernaba a quién, porque cada uno tiraba por donde podía. Tengan en cuenta que fueron expulsados y cada uno se buscó la vida como pudo. Por cierto, el superior de Palma no le fue mal, porque coincidiendo con que el vicario de Palma estaba en Lucena y que tuvo un enfrentamiento con los franceses y lo mataron, pues el obispo de Córdoba le pidió al superior que se hiciera cargo de su puesto y lo desempeñó durante los 3 años. E incluso el obispo, claro, una vez que se reincorporaron pues ya no pudo seguir con ese cargo. Ya empiezan las ideas de libertad y de igualdad que tantos desórdenes habían causado y continuaban causando a la nación, dice esto. Bueno, ya es para terminar, ¿verdad? Ya es para terminar. Pues entonces aquí voy a dejarlo dando una breve explicación de este contenido. La vida en un convento era muy compleja, muy diversa y con una gran cantidad de funciones. Es verdad que la vida estaba completamente ritualizada y prácticamente ordenada a toque de campana. También es verdad que con el tiempo fueron surgiendo muchas excepciones, es decir, a las 6 o 7 horas canónicas que había que acudir al coro bajo, la iglesia tenía coro bajo y coro alto, que tenían que acudir al coro. Los que tenían que predicar no tenían por qué acudir, los que iban al día siguiente tampoco, los legos que estaban trabajando tampoco. Es decir, que había toda una serie de excepciones, pero en general la vida estaba muy regulada y había a la cabeza el padre guardián y los discretos, una especie de sanedrín de personas venerables y de muchos títulos, vicario de coro, maestro de novicios, predicadores generales y de convento. No sé ustedes la terminología tan específica que tiene esto. Lectores jubilados. Por lo visto, llegar al lector jubilado era lo más de lo más, porque es que tenían todos los privilegios. Era, después de 12 años enseñando, a mí me han hecho falta 40 años, pero los frailes con 12 años se jubilaban. Pero claro, jubilarse no significaba lo mismo que para nosotros, de pasar a cobrar una pensión. No, jubilado era un título que le reconocía el mérito de que ya había enseñado pero eso también le daba una serie de privilegios dentro del convento. Pues entonces, bueno, y hay algunos que presumen de título y de cargo, ¿verdad? Pero los frailes no estaban a la zaga. Cada vez que ponen su nombre, ponen a continuación lector jubilado, o ponen comisario del Santo Oficio, que no era mal oficio ese, aunque fuese el Santo Oficio de la Inquisición, comisario del Santo Oficio, o sinodal, es decir, asesor sinodal del obispo. Pero luego había confesores, capellanes, sacristanes, coristas, legos. Los legos desempeñaban las funciones de enfermeros, de porteros, limoneros, peluqueros. Voy a detenerme un momentito en lo de los enfermeros, porque este convento tuvo siempre buenas y grandes enfermerías y por tanto debió tener buenos y grandes enfermeros. Limosneros, al vivir de la limosna, porque ellos sí verdaderamente vivían de la limosna,
pues había toda una serie de hermanos que eran frailes, legos, que recorrían el territorio, izquierda, derecha, norte, sur, pidiendo limosnas en especies, porque tenían prohibido coger dinero. Los frailes observantes tenían prohibido tocar el dinero. Y luego estaban los donados, que eran los criados, que no tenían la condición de religioso, tanto es así que dependían del obispo o dependían del corregidor para los efectos civiles. Y la figura última que tengo abajo, lo ven ahí, síndico apostólico, esto es una figura, claro, que se hizo indispensable entre los frailes. Era un seglar, generalmente de familia adinerada, porque todos los que he localizado llevan el título delante de don, y el don solo lo tenían los caballeros. Pues estos eran unos señores a los que el convento les daba su confianza para que realizaran todo tipo de operaciones económicas, financieras, fiduciarias, de todo tipo. Claro, tenía que ser una persona de confianza. El guardián no es que no les controlara, pero el hecho es que los frailes no podían manejar el dinero, de forma que firmaban escrituras en nombre. Era un apoderado del convento a todos los efectos. Y todos los nombres que he localizado, por supuesto, son de Palma, pero se repiten algunos apellidos. Se repiten algunos apellidos, quiere decir, lo que no sé todavía es cómo se les remuneraba a estos síndicos. Solo con agradecimiento sabemos que no, porque es que era un trabajo, es que había que ir al notario, había que ir a Córdoba, había que gestionar. Bien, esa figura no existía en otros conventos, síndicos en otros conventos de otras órdenes. Y ya me voy terminando. Espacios conventuales. Si yo tuviera que definir un espacio conventual como es de este convento, diría que era un espacio complejo, era un espacio aislado, porque aunque estaba cerca de Palma, estaba con una cerca separado de Palma, muy ritualizado, es decir, toda la vida estaba ritualizada, y luego una gran funcionalidad. Eran personas muy pensantes, muy reflexivas, por tanto iban adecuando la vida al edificio y el edificio a la vida. Y por supuesto, lo que yo creo que ha sido, aparte de la voluntad de las personas, la robustez del edificio. El edificio ha permitido, la robustez ha permitido que llegue hasta nuestros días. Naturalmente, algunas personas habrán tenido que echar más de una mano. Y seguiría, diría, pero ya muy tarde. Solamente una curiosidad. La palabra oficina la utilizan los frailes de forma habitual para designar un espacio, pero es que aquí había unas oficinas muy específicas en todos los conventos, que eran las necesarias. Yo no diría necesarias, eran imprescindibles, porque las necesarias eran las letrinas. En cada convento había letrinas, naturalmente, con caños que desaguaban, etcétera, etcétera, pero esas había que mantenerlas limpias, pero lo llaman oficina de las necesarias. Ingenioso no dejan de serlo, es decir, claro que es necesario. Ahí tienen ustedes todos los espacios fundamentales, luego habría otros. En 1851, Isabel II firma, claro, el gobierno de Isabel II firma un concordato con la Santa Sede y se propone la creación de la parroquia, de una nueva parroquia para Palma. Se hace un informe muy detallado en el 55, le da el visto bueno el comité que nombra el obispo, pero ahí queda todo. De forma que desde entonces pasa a ser simple y llanamente una iglesia auxiliar de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde el párroco nombra un coadjutor. De los 3 que había, vienen mensualmente a hacerse cargo de la parroquia. Ahí no ven ustedes nada, o ven más que yo. Digo, les he traído esto para que vean cómo era la parcela del convento. Si no lo leen, aquí pone en cada caso afueras.
Es decir, esta era la distancia, pero fíjense el polígono cercado que era frente a Palma. Eso es un documento oficial del año 1894. Y para que vean ustedes el convento tal como está más o menos en la actualidad, convento e iglesia, pues ahí tienen una vista aérea. No me voy a detener más porque seguro que mi compañero les va a explicitar sobre cada uno de los detalles. No obstante, la enfermería, como les he dicho, la enfermería era una pieza fundamental, porque no solo se curaban enfermos de este convento, sino que venían enfermos de otros conventos de la provincia. Hemos detectado por lo menos 4 reformas importantes. Ahí tienen ustedes lo que es actual la casa del propietario. Dicen que tenía 38 varas de larga por 15 de ancha. Ahí tienen ustedes los albarelos o, ¿cómo se llaman?, de botes de farmacia, los albarelos que la farmacia del convento probablemente tenía semejantes a esto. Ahí debajo tienen un libro, a la derecha, un libro de farmacopea, es decir, la forma de utilización de las plantas. Ahí tienen ustedes otra referencia a la enfermería. Me llama la atención cómo se pone el nombre del enfermero. Se nombra al reverendo padre lector jubilado, el guardián, el jefe del convento. Se nombra al ministro provincial, es decir, la autoridad de la provincia máxima. Y finalmente se nombra al enfermero que cuida a los frailes enfermos. Y aquí en este documento que se encontró en un mechinal, nuevamente vuelve a nombrarse un carpintero, a un constructor que hace en 1700 una obra importante en la enfermería. Como les decía al principio, una iglesia era también y simultáneamente un cementerio, era un panteón. En los lugares privilegiados, las familias que ahí están viendo ustedes ahí, algunas de ellas, otras naturalmente se han perdido. Y ya con esto termino. En esta sala en la que nos encontramos, ¿es el refectorio o es el capítulo? Mi posición en este momento es que es el refectorio, porque los conventos franciscanos no tenían capítulo. Capítulo es el lugar donde se reúnen para tomar decisiones. Sí lo tenían las órdenes monacales, es decir, los monjes, y las tenían los canónigos en las catedrales. Tienen sala capitular, sala para reunirse y tomar decisiones. Esta actividad la hacen los franciscanos en el refectorio. Es el refectorio donde se toman decisiones, donde se anuncian las noticias que hay que cumplir, y sobre todo se pasa previamente por la sala donde se inician las oraciones, que yo creo que es la actual cocina, y se entraba al refectorio cantando. Cada fraile se colocaba en el sitio que tenía prefijado. Si algún fraile llegaba tarde, tenía que postrarse en el suelo y esperar hasta que el superior le autorizara con un gesto que podía incorporarse a su sitio. Deambulaban para acá y para allá los frailes legos que iban sirviendo la comida. Si tenían que castigar o si tenían que anunciar, se hacía siempre en el refectorio, no en la iglesia, ni en la sala capitular, que otro tal. Un nuevo detalle: si ustedes pasan por el actual comedor de este hotel con tanto encanto, todavía está allí una placa que yo he fotografiado. Y esto es un fraile que murió en olor de santidad, es decir, con fama de santo. Por supuesto, lego, no sé qué pasaba, pero a los pobres y a los infelices o a los iletrados se les daba mejor la santidad que a los letrados.
no sé por qué. Y entonces este fraile, que era de Fuenteovejuna, murió, fue enterrado, lo traspasaron de aquí a allá y tal. Finalmente la lápida ha quedado y dice un provincial que conocía su fama, lo desenterró, lo encontró incorrupto y ya ante ese argumento, ¿quién se retenía? No obstante, ¿quién se retenía para no declararlo santo? Pero como por encima estaba Roma, y Roma necesita muchas gestiones, una buena biografía y también bastante dinero, pues quedó en todo en esto. Quien lo vio lo describió diciendo: quedó el penitente cuerpo, el penitente cuerpo con señales de cielo, exhalaba suavísima fragancia. Ustedes saben que la santidad, según las creencias, exhala un olor agradable. La santidad no se huele a sudor, sino se huele a santidad, a pétalos, a rosas. Dice, y los miembros tan blandos que parecían reales, que parecían vivos. Yo ya termino, muchas gracias y perdón.